Frente Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Recibimos a nuestro gran amigo Pablo Burián, director del Lector, a Laura Ferreira, la coordinadora de Pequeños Gigantes Lectores, y a nuestro el Lectorcito. Lectorcito, digo, ¿verdad? Sí, eso le ahí. Amigos de todos los tamaños tenemos aquí. Oye, guau, Pablo. ¿No qué le parece a Pablo? El lectorcito. Está leyendo. Ole, ya tira. Déjame esa bailando ese aguante, ojo y puruta. Bienvenido, Pablo. Gracias. Bienvenida, Laura. Bueno, muchísimas gracias. He visto por otro canal las cosas que están haciendo realmente. Pablo, te felicito realmente, amigo. Gracias. Veala, eso es hacer patria. A los niños. Sí, justamente estaba comentando también que desde que el Lectorcito fue presentado comenzamos a recorrer las instituciones educativas, los hospitales. Como dijiste, ayer estuvimos en el hospital también con los niñitos, ¿verdad? Y en el hospital Acostañú. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Una madre ahí en el hospital decía, nos agradeció tanto, ¿verdad? Y dijo, hace mucho que mi hija no sonreía. Después de mucho visto otra vez que ella sonríe y además a mí me dan ganas de seguir luchando. Y esas son experiencias que vamos recogiendo porque realmente la idea de Paraguay Lee es justamente llegar a todos los niños, a toda la gente, porque sí creemos que la lectura, el fomento de la lectura, es decir, que realmente es lo que va a ir también cambiando muchas cosas de nuestro país y va a posibilitar que los niños tengan un futuro diferente, ¿verdad? Entonces, justamente es un programa, ¿verdad?, que Pablo ya fue iniciando desde el 2008, ¿verdad, Pablo? Ir ahí directamente con diferentes y ahora con el apoyo del Lectorcito. Mi finado padre siempre decía que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el libro. Qué bueno. Papá era muy leído era. Sí, Pablito, qué bueno, qué bueno. ¿Hace cuántos años que está con esto, Pablo? ¿Hace 4 o 5 años ya? Ya, nosotros, bueno, realmente recientemente estuvimos festejando nuestros 40 años de trabajo y con motivo de los 40 años lanzamos ese programa que se llama La Revolución Cultural en Marcha, que es un poco el eslogan del programa tan ambicioso que es Paraguay Lee, donde queremos realmente crear el espacio de la lectura, la reflexión, de la idea, del pensamiento a través de libros, a través de talleres con los jóvenes y los escritores, concurso literario, capacitación para maestros en la comprensión de la lectura. Bueno, realmente este es el camino que queremos llevar por delante para poder decir de que tenemos esperanza para un futuro mejor para miles de niños y jóvenes, que si no tienen libros, mañana, ¿qué serán su futuro? Sí, que si no tiene desarrollo de ideas, de pensamiento, conocimiento, proactividad, creatividad que produce la lectura, que produce la formación, el conocimiento, entonces estamos condenando a miles de niños y jóvenes si esto no lo hacemos con mucha firmeza, porque realmente tenemos esto va a continuar. Sí, esto continúa, empezamos con una... Ya tienen calendarizado todos los programas, dónde va a ir, la avisan, se preparan la gente. Sí, justamente, sí, ya tenemos así bastante, y además queremos también aprovechar este espacio que todos los sábados de 5 a 6 los padres pueden llevar a los niños a escuchar cuentos. Todos los sábados el programa Pequeños Gigantes, el Lector está ofreciendo un espacio de narración de cuentos, donde estamos contando cuentos y creamos cuentos también con los niños, ¿verdad? Es decir, que al finalizar el espectáculo de cuentos, hacemos un juego de palabras y ellos crean su propio cuento. Y después, a los más pequeñitos comienzan a dibujar, ¿verdad? Entonces, es realmente uno de los ejes también de Paraguay Lee dentro de Pequeños Gigantes Lectores, ¿verdad? ¿Y cómo le cae el Lectorcito a los chicos? Uy, es una maravilla. Contamos con los chicos. Contamos lo que hizo la nena ahí en... sí, igual el primer día, en el barrio Roberto Le Petit, fuimos a una guardería. Y en la guardería había chiquitos de 3, 4 años, ¿verdad? Porque es una guardería de niños cuyas madres están trabajando, entonces les dejan ahí, ¿verdad? De madres trabajadoras. Y había los chiquitos como de 5 años. Bueno, de repente la de 3 le ve y como era tan grande para ella porque era chiquitita, entonces ella le mira y comienza a llorar y a lloriquear, pero la de 5 enseguida
viene y le dice, no vaya a llorar, que es un muñeco bueno. ¿No viste que nos trae libros? Pero además, el muñeco es de Guaú, pero los libros son de verdad. Eso es lo que digo. Porque eso de, el muñeco es de Guaú, pero los libros son de verdad. Para mí me marcó, era una niña de 5 años, ¿verdad? Entonces, Espectacular. es un poquito... Pablito. Sí, ¿Algo más? Decía también de que con esta alianza estratégica que estamos haciendo con Última Hora y toda una red de comunicación, estamos lanzando una serie de libros que los domingos estamos con mucho éxito, una llegada masiva. Es la manera de democratizar la lectura, la cultura, llegando en miles de hogares. Los domingos con Julio Verne, un capitán de 15 años este domingo, y el martes aparece ya la colección que es Semillas al Viento y que trae consigo también sería un adhesivo que a todo color del lectorcito cuando se encuentra con su amigo el libro, que empiezan a hacer la alianza juntos y ya juntos los dos con la idea de salir y llegar a miles de hogares así también con estos materiales los días martes. Y bueno, tenemos varios proyectos más que vamos a ir haciendo porque realmente decía de que una manera de mirar el futuro es con libros, con educación, con conocimiento. Muchas gracias. Por favor, gracias, Pablo. Gracias. Entre amigos, durante que esté la peña, está a tu orden. Rodrigo, excelente. Música, maestro. Bueno. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música, ¿eh? Dale, CCU. Cual suave arrullo de la brisa que el pasar acaricia y alivia el corazón. Sentí tu voz dulce divina, trayendo cantarinas, mil promesas de amor. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mis huellas sin luz. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad. La brisa que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mis huellas sin luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor y alegría es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad. Bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. El lector Pablo acá deja 2 libritos donde dejé mi celular, dice, y tiene que ser testigo. 8 libros para 2 personas. Muy bien. Volvemos en un momento.